Esto es Con Dinero y Sin Dinero, un podcast nacido bajo el mundo de Javier Milei. Bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de Con Dinero y Sin Dinero. Quien les habla de este lado es Ezequiel, una persona que utiliza el doble apellido, por lo tanto, de aquí en adelante seré también Vázquez Grosso. Hace apenas 2 años, resultaba inimaginable que una figura del calibre de Bolsonaro, de Donald Trump, gobernara un país como la Argentina. Hace muy poco, 2 años, parecía inimaginable, imposible, que una persona como Javier Milei gobernara este país tan maravilloso, tan contradictorio, tan inhóspito por momentos, que llamamos nuestra queridísima República Argentina. Quizás muchos de nosotros pecamos de inocentes, entre los cuales me incluyo, y confiamos de una manera ciega en que había ciertas prácticas democráticas ya arraigadas en nuestra cultura, en nuestra historia, en nuestra manera de hacer sociedad, muy difíciles de sobrepasar. Quizás también no estuvimos tan errados, porque al día de hoy, si bien, según lo que dicen las encuestas, si es que podemos confiar en las encuestas, Milei continúa teniendo niveles de aceptación importantes, mayoritarios, podríamos decir, lo cierto es que la no aceptación de sus políticas también tiene el mismo peso. La convivencia es extraña, acaso paradojal. Mientras una gran parte de la población ve al presidente como una persona sin lugar a dudas decidida, con una extrema vocación de poder, pareciera que sus principales políticas no son apoyadas con el mismo ahínco. Estamos hablando, por ejemplo, de la dolarización, de la liberación de precios, del ajuste desmedido, de los recortes a las universidades públicas, los recortes a las jubilaciones. Y la lista sigue. Milei se posiciona en el mundo como una suerte de enviado, como una suerte de mesías. Algunos, de hecho, ya están hablando de un aspecto central en sus maneras, pensándolo a través de la megalomanía. Milei se presenta como cuasi un dios de la teoría económica, de la teoría social y hasta podría decirse moral. Bolsonaro, Trump, Milei. 3 nombres que hoy fácilmente podemos empezar a identificarlos como los agitadores de un nuevo tipo de violencia, los hacedores de un nuevo tipo de derecha, de una nueva manera de ser reaccionario en el mundo. Si bien es cierto que en nuestro país la idea de grieta había cobrado en los últimos años una realidad amenazante, en un contexto en el que las oposiciones al peronismo no solo parecían querer acabar electoralmente con el mismo, sino también y sobre todo hacerlo desaparecer de la tierra, lo cierto es que este antiperonismo todavía no había logrado articularse con ciertas experiencias de la violencia. Hablamos, por supuesto, del contexto actual, ya que nuestra historia ha sido de lo más recurrente respecto a la relación entre antiperonismo y violencia, al menos desde el golpe que derrocara a Perón en 1955. Pensar la violencia hoy es no solo referirnos a la violencia física, a la que un cuerpo puede ejercer sobre otro cuerpo, sino que también hablar hoy de violencia es hablar de la instigación hacia la violencia, la permisibilidad hacia lo que hoy conocemos como los actos de odio. Un recorrido que hoy podemos decir comenzó en las redes sociales, donde el goce de un cierto anonimato facilitó la reproducción de discursos altamente racistas,
misóginos, clasistas, pero también discursos profundamente asentados sobre la idea de la eliminación del otro, sobre la fantasía respecto a la eliminación del otro. Si la diferencia entre violencia simbólica y violencia física es de algún modo el pase al acto, la frontera se pasó el 1 de septiembre del año 2022, cuando un joven, no tan joven, Sabac Montiel, de 35 años, se acercó a quien fuera 2 veces presidenta de la Argentina y en el momento del hecho su vicepresidenta, y gatillara, sin éxito, 2 veces en su cara. Ese acto probablemente fue el primer ensayo, la primera medida de cómo una sociedad iba a reaccionar frente a ese hecho. Y no porque Milei o la Libertad Avanza estuviese inmiscuida directamente al hecho, sino porque ese intento de magnicidio, la facilidad con la que fue tramitado socialmente, daban las muestras de que la tolerancia social respecto a los actos de violencia había cambiado. Que el atentado hacia una de las máximas representantes de la cultura política, democrática e institucional de nuestro país haya pasado como agua bajo el puente, que se la haya incluso negado hasta el cansancio, cuando no festejado en silencio, un hecho que gracias a la filmación de un celular quedó registrado para el disfrute o el espanto del ojo, que hubiese pasado así, como si nada, fue la muestra de que algo había cambiado profundamente en la Argentina. El peso del asunto, la radicalidad de la novedad, salvo onerosas excepciones, no fue percibido ni por propios ni por ajenos. Es más, se planteó en términos de farsa, de armado, de ficción, como si la maldad fuese efectivamente un teatro de crueldades, compuesto por escenarios, por actores de reparto, por actrices protagonistas. En el mundo de la posverdad, donde ya no pareciera valer la pena involucrarse en las razones que dan sentido a las cosas, la primera reacción de gran parte de la población fue la de haber pensado el hecho como una mentira, como una estafa. Lo que la mayoría no habíamos percibido en su momento es que al haber traspasado esa frontera estábamos entrando en algo muchísimo peor. El año pasado, 2023, como todos sabemos, se cumplieron 40 años de democracia. Un hecho, un aniversario importantísimo para nuestra historia reciente. Pero un hecho también sumamente opacado por una de las campañas electorales más feroces, más sangrientas de las que se tenga memoria. 40 años, está claro, no es un número menor. 40 años de una democracia que, por supuesto, ha ido acumulando una serie de percances, de dificultades, una serie de conflictividades que en esta espiral enorme que es la Argentina, que pareciera repetirse una y otra vez, resultan cuasi infinitos. Una democracia también que había vuelto a nacer, pero de una manera trunca, porque hablar de la refundación de la Argentina en el año 83 es también hablar de una Argentina postdictadura, una Argentina que no solo había abierto una herida cuasi imposible de cerrar, reflejada en un número, 30.000, sino una Argentina en la que la estructura económica, política
y social del país había sufrido una serie de transformaciones cuasi irreversibles. En 40 años de democracia, nunca habíamos sido testigos de un presidente que con total impudor insultara a los máximos representantes de la cultura, del periodismo, que festejara con una crueldad casi infantil el cierre de organismos, el despido masivo de trabajadores. Nunca habíamos tenido un presidente que en una visita a un país como es España, dicho sea de paso, uno de los mayores inversores del país, sino el principal, nunca había pasado que un presidente insultara a sus propios huéspedes. Que la frase histórica de Alfonsín, con la democracia se come, se cura, se educa, no haya tenido una traducción en la realidad, porque los hechos demostraron que para educar, para comer, para curar, se precisa mucho más que democracia. Se precisa, en todo caso, una democracia con adjetivos, una democracia social, una democracia popular, una democracia igualitaria. No quita el hecho de que la democracia como valor logró una centralidad irrefutable. Y no solo esta idea de la democracia en términos abstractos, en términos meramente valorativos, sino también la idea de la democracia como institución, como cuidado y sostenimiento de prácticas democráticas, resultaba innegociable. De hecho, el mito cuenta que en la campaña presidencial donde Alfonsín se enfrentó a Luder, este mito basado en algo que efectivamente ocurrió, el mito cuenta que el peronismo perdió las elecciones por haber presentado en el cierre de campaña un cajón mortuorio con el logo de la UCR en la tapa. La Argentina de ese entonces le decía basta a la violencia, basta a la provocación, basta a lo que hoy entendemos como discursos de odio. Algunos podrán decir, bueno, también hemos tenido presidentes que en su accionar acabaron por hacer un país más desigual, menos inclusivo. Sin embargo, ninguno se había animado, al menos tan explícitamente, a estar en contra de lo que podemos llamar nuestros valores refundacionales. Ninguno de ellos se presentó como un antagonista absoluto a lo público, a pesar de la moda privatista de los 90. Ninguno se presentó como un antagonista a los lazos solidarios, al lugar que ocupa el Estado en la sociedad en tanto garante de derechos, de la lógica igualitaria tan permeada históricamente en nuestro país. Ninguno, a decir verdad, revitalizó con todas las ansias este individualismo triste, resentido y caprichoso que se convoca y se festeja. Si Carlos Menem fue el gran hacedor de la Argentina postdictadura, llevando sus paradigmas económicos al extremo, cerrando de algún modo, a través del consenso democrático, la promesa siempre incumplida de las políticas neoliberales, la verdad es que lo hizo desde un lugar que se encuentra bastante lejos de una discursividad que invitaba a la confrontación. Lejísimos de estos despropósitos, prometió revolución productiva y salariazo. Continuó afianzándose en un partido que históricamente estaba involucrado con la redistribución del ingreso. Llenó plazas y plazas con una militancia dispuesta a escuchar sus discursos. En el gobierno de Menem, con todas las críticas que pueden hacérsele, se logró la entrada definitiva a lo que podemos llamar
la Argentina moderna. Se reformó la Constitución, se le dieron jerarquía constitucional a los tratados internacionales, se conformó el Mercosur. La democracia, los derechos humanos, la justicia social, al menos en la discursividad, no eran atacados. Al contrario. De la avanzada neoliberal más reciente, encabezada por Mauricio Macri, podemos decir algo semejante. Un presidente que mientras que era candidato decía que lo que estaba bien no se iba a tocar, que solo se iba a corregir lo que estaba mal. Y ese gesto venía a confirmar que la experiencia kirchnerista era mayoritariamente aceptada. Y si en todo caso se aceptaba también un cambio, era para ajustar algunos puntos. Pocos quieren recordarlo, pero la Argentina del 2015 era una Argentina liderada por la presidenta que más votos había conseguido desde el año 83. Algo definitivamente difícil de despreciar. Si uno se detiene a ver el mapa de las elecciones del 2011, donde Cristina Fernández de Kirchner ganó con el 54% de los votos, puede ver un mapa totalmente teñido de celeste, donde el Frente para la Victoria ganó en 23 de los 24 distritos electorales. El único en el que no ganó no fue Córdoba, no fue Mendoza, ni Capital Federal, ni Provincia de Santa Fe, distritos que en el 2015 sí estarían teñidos de amarillo, sino, paradójicamente, en el distrito de San Luis, donde ganó otro peronista, Alberto Rodríguez Sá. Resulta interesante resaltar este dato, ya que con los anteojos de hoy pareciera que la experiencia kirchnerista siempre fue mayoritariamente defenestrada, situación que no explicaría no solo cómo logró una victoria tan contundente en aquel ya lejano 2011, una victoria que reafirmaba el camino seguido, sino cómo logró ganar en casi todo el país. Ningún líder, hasta la llegada de Javier Milei, se animaba a decir que apoyaba una vida de derecha, un programa de ajuste. Ningún presidente se animó a decir a calzón quitado que la justicia social es una aberración, que los monopolios en economía pueden ser bien vistos. La fascinación de Javier Milei y su círculo con las expresiones más extremas de la derecha y el conservadurismo es tan enorme que por primera vez desde la década del 70 se revitalizó un discurso que nos habla más en términos de antiizquierda, de anticolectivismo, que de antiperonismo. La vinculación directa del peronismo por sus prácticas distributivas con gobiernos comunistas es igual de ridícula como la de calificar a Francia como un país socialista. Milei, se podrá decir, cautivó por otro estilo. Prometió un ajuste hacia la casta, hacia lo más podrido y enquistado del poder. Pero eso, en definitiva, es lo de menos. Porque el otro sujeto de sus discursos, que viajaba subterráneamente, era el sujeto de la revancha, el de la vengativa, de un sector minoritario socialmente, pero que estaba empezando a hacerse escuchar, a profundizar lo que hoy se llama burdamente batalla cultural. Porque casta podían ser los políticos de siempre, podían ser los empresarios que habían logrado multiplicar sus patrimonios gracias a las prebendas del Estado, pero casta también podían ser aquellos asalariados que se benefician con sueldos inalcanzables, inimaginables, para las grandes mayorías. Es más,
Casta podían ser aquellos asalariados que gozasen de derechos laborales básicos. Casta también pasaron a ser los empleados públicos, aquellos que habían recibido jubilaciones sin contar con los aportes necesarios. Casta pasó a ser sinónimo de todo aquel mundo de privilegios que había que desterrar. Porque si bien es cierto que la experiencia menemista, tan rememorada, había dejado como resultado un mundo que se dividía entre ganadores y perdedores, hay algo que esa experiencia también dejó. Si no hay nada que perder, apostar por una vez ganar podía tener sentido. A veces, cuando se critica el menemismo, se quiere hacer omisión a eso. Un mundo de ganadores y perdedores. Un mundo más desigual, más injusto. Pero si esta vez me toca ganar a mí, entonces viene un candidato a decir que había que dinamitar toda estructura, barajar y repartir de nuevo. La esperanza se tradujo en un lenguaje bélico y ese lenguaje bélico en un imperativo. Había que romper el pacto social. Lo que hay que hacer es dinamitarlo todo, corromper las ideas igualitaristas y pasar a una sociedad desigual en la que más allá de los ganadores y perdedores, repito, se puede llegar a ser ganador. En este sentido, podemos decir que Milei es una novedad para nuestra historia. No hay quien pueda negar que en 40 años de democracia nunca hubo un presidente tan emocionalmente dispuesto a este lenguaje bélico, destructivo, odiante. Y esto ocurre también porque el panorama del mundo de hoy es otro. La impugnación hacia las prácticas democráticas e igualitaristas no son un problema exclusivo de la Argentina, sino que recorren todo el mundo. Las miradas respecto al peligro que representan, esto que podemos llamar nuevas derechas, se multiplican día a día. El reconocido analista político Malamud dice con razón que al contrario, que las democracias no se encuentran en peligro. El caso del avance sobre el Capitolio a manos de las tropas civiles trampistas fue duramente condenado. Del mismo modo que el intento de golpe de Estado de Bolsonaro, una vez perdidas las elecciones, también lo fue, así como también se encuentra judicializado. Las extremas derechas, sin embargo, avanzan y van ganando terreno a lo largo y a lo ancho de todo el globo. En este contexto en que el mundo se ha convertido en un caldo de cultivo para las nuevas derechas, sabemos que también es un contexto de guerra. Tenemos por un lado el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, iniciado poco después de la pandemia. Un enfrentamiento que desestabilizó el mapa europeo e internacional de una manera inédita para lo que va del siglo XXI. Tenemos también, más cercano en el tiempo, el conflicto entre Israel y Palestina. El temor a que la escalada de conflictos en un escenario en que la guerra comercial entre Estados Unidos y China es central, cobre efectivamente una escala global, es enorme. Las potencias del mundo están tan al tanto de la crisis que se atraviesa que en la conferencia de Múnich realizada este año, la conferencia sobre seguridad y defensa más importante del mundo, se empezó a problematizar este contexto como nunca antes. Por eso, también, este Javier Milei que nos habla en términos bélicos
Este Javier Milei, que por primera vez rompió la histórica neutralidad argentina, dando un apoyo explícito al Estado de Israel, entiende también por dónde va el mundo, hacia dónde se dirige. Las nuevas derechas parecen estar diciendo, es un momento para hacer la guerra. Hablar de todo este contexto, sin mencionar el fenómeno de la pandemia, sería un ultraje. La crisis sanitaria vino a generar un corte profundo en nuestra historia global reciente, comparable con el ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, que abrió nuevamente la noción de guerra en un mundo supuestamente pacificado, o la crisis financiera desatada en el año 2008, un hecho que, por si todavía no lo han notado, solo hace mención la expresidenta Fernández de Kirchner, a quien le tocó conducir al país en un contexto en que el mundo, literalmente, se vino abajo. Si el 2008 puso en crisis la promesa neoliberal de estabilidad, dando por sentado que el alimento diario de un mundo que se mueve y respira a través de las finanzas es la crisis, el 2020 surgió como un embate a la reivindicada globalización. Es más, el modelo planteado a fines de la Guerra Fría, luego de la caída del muro de Berlín, el modelo del consenso de las democracias liberales, de la apertura de fronteras, de los beneficios que podía encontrar la población en la multiplicación de la empresa privada, se viene cayendo a pedazos poco a poco. Las rupturas fueron sucesivas: 2001, 2008, 2020. Pero detengámonos en el año 2020. El mayor error del gobierno de Alberto Fernández fue el de haber dejado la problematización de la pandemia, del encierro que implicó la pandemia, en manos de aquellos que definitivamente se opusieron a las medidas de aislamiento. Con esto quiero decir, se podía problematizar el uso de lo público sin por eso estar contra las medidas sanitarias. Apoyar las medidas sanitarias, las medidas de reclusión, de cuidado hacia aquellos más vulnerables, no quitaba mostrar una preocupación respecto al futuro de lo público, del modo de habitar lo público de ahí en adelante. Y eso supuso también una dificultad específica para con los movimientos populares, que en Argentina, como todos sabemos, tienen una fuerte y continua presencia en las calles. Entonces, las calles, lo público, al quedar liberado, fue yendo copado poco a poco por expresiones, por decirlo de algún modo, más extremistas. Frente al silencio respecto a la crítica del encierro y frente al vacío que dejaba el espacio público, lo que podemos nombrar como nuevas derechas fueron no solo ganando terreno, sino visibilidad, protagonismo. La pandemia fue la frontera que hizo el paso, utilizando una expresión del historiador Ezequiel Adamovsky, fue la frontera que dio paso del antiperonismo al individualismo autoritario. Estas nuevas derechas, minúsculas, minoritarias, marginales, fueron apareciendo en las manifestaciones más masivas. Se fueron mostrando poco a poco. Hubo 4 hechos salientes que resaltaron en los años previos al año electoral. Quizás puedan mencionarse más, pero creo que estos fueron los más relevantes. Cómo se fue entretejiendo una fina capa entre aquellos que renegaban de la pandemia con este individualismo autoritario, contó también con las referencias de lo que ocurría en Estados Unidos,
bajo el gobierno de Donald Trump, o lo que ocurría en Brasil, bajo el gobierno de Bolsonaro. Es decir, la Argentina no fue la excepción. Aunque hoy parezca lejanísimo, el 27 de febrero del año 2021, cuando aún no se había cumplido siquiera un año de la declaración de la emergencia sanitaria, hubo una movilización contra el gobierno en la que al llegar a Casa Rosada se depositaron bolsas mortuorias con diferentes etiquetas con nombres. El contexto de esta manifestación era lo que se llamó en su momento el vacunatorio VIP. Vale la pena prestarle atención a quienes estaban inscriptos en esas etiquetas. Estela de Carlotto, los pibes de la Cámpora, el hijo de Moyano, la familia de Duhalde, los amigos de Alberto, Daniel Scioli, Martín Guzmán. Que uno de los pocos nombres individualizados con nombre y apellido haya sido el de Estela de Carlotto anticipaba lo que los dichos de Milei ya en la presidencia ratificarían: el profundo desprecio hacia las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Las bolsas mortuorias fueron instaladas por Unión Republicana y Jóvenes Republicanos, quienes dejaron una firma en cada papel. En su momento, Alberto Fernández dijo en Twitter: la forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos. Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos ante semejante acto de barbarie. La barbarie, como todos sabemos, avanzó. El próximo llamado de atención fue más tenue. El 17 de agosto del 2021 hubo otra marcha, titulada como la Marcha de las Piedras. Allí, los familiares de las víctimas del coronavirus llevaron cada uno una piedra con el nombre del fallecido o la fallecida escrito en la misma. Si Alberto Fernández alguna vez leyó a Maquiavelo, debería saber que el poder reacciona con temor, produciendo temor o con amor. Alberto eligió el amor. Las piedras se juntaron y se depositaron todas en el patio de la Rosada. Al tiempo, se las colocó dentro de una suerte de vitrina de vidrio y se las exhibió en plena Plaza de Mayo, como recordatorio a los fallecidos durante la pandemia. El hecho de que se depositaran cientos de piedras frente a la Casa de Gobierno, el hecho de que ese acto pudiese representar una provocación, porque si uno deja cientos de piedras frente a la Rosada, no se sabe en qué momento alguien puede salir del tumulto y empezar a arrojarlas, pasó casi desapercibido. El 9 de julio, esta vez del año 2022, la situación volvió a recrudecerse. En el marco de un llamado banderazo, un grupo llamado Revolución Federal colocó una guillotina en Plaza de Mayo. 6 días antes, había renunciado sorpresivamente Martín Guzmán al Ministerio de Economía, abriendo uno de los mayores momentos de incertidumbre desde la renuncia de la Rúa en diciembre del año 2001. La marcha también fue acompañada por antorchas. El constructor de la guillotina fue un personaje totalmente ignoto. Tan ignoto como sería Sabac Montiel, quien cobraría un protagonismo dentro de menos de 2 meses. Ese personaje desconocido es Jonathan Morel, líder de Revolución Federal. Hay una nota fabulosa, publicada en Revista Anfibia,
donde se lo ve a Jonathan Morel encendiendo un cigarrillo con una de las antorchas. Unos meses después, se sabrá que la carpintería de Morel había recibido un pedido millonario en concepto de muebles por una empresa llamada Caputo Hermanos, una de las tantas sociedades anónimas con las que se maneja la familia Caputo. Sociedades anónimas que, dicho sea de paso, siempre garantizó otro Caputo, el escribano, padre del hoy reconocido Santiago. El último hecho de los 4 que dijimos que íbamos a mencionar es el que ya comentamos al principio. El 1 de septiembre del 2022, Sabac Montiel aparece en escena. Para aquellos que se quedaron con la idea de un montado, de una ficción, habría que decirles que el arma de Montiel después fue probada en las pericias y funcionó de forma correcta, saliendo 300 disparos que efectivamente se efectuaron. Para quienes creen que fue un show armado, habría que refrescarles la memoria y contarles que algo semejante había ocurrido en plena campaña de Alfonsín en el año 1991 en San Nicolás. Ese mismo día, el 1 de septiembre, La Derecha Diario, cuyo dueño es Fernando Cerimedo, jefe de campaña digital de Milei, investigado, dicho sea de paso, en Brasil, en la causa que investiga el intento de golpe de Estado a Bolsonaro, salió a decir que lo del atentado había sido una farsa, que el canal de noticias C5N había salido a publicar la noticia horas antes de que el hecho sucediese. Todo esto puede verse reflejado en un informe hecho por Chequeado. El casi magnicidio fue festejado en silencio por muchos. Lo importante es que la máxima representante de la oposición había sido neutralizada. Presos o muertos, rezaban algunos carteles en las movilizaciones. Mientras estos hechos de violencia se sucedían, se incentivaban, un nuevo partido estaba surgiendo y ganando fuerza, comandado por un economista al cual apodaban el Loco. Un economista que tuvo sus mejores años de formación en Corporación América, uno de los holdings más importantes del país, con negocios en el agro, en la extracción del petróleo. Su dueño, Eduardo Eurnequian, aquel empresario quien hace poco le dijo al presidente que ponga los huevos y se ponga a laburar, demostrando en ese acto que el jefe siempre es el jefe, es uno de los hombres más ricos de la Argentina. Además de ostentar un puesto importante en Forbes y una de las fortunas más grandes del mundo, es también un verdadero hombre de negocios, como pocos hay en el país. Del 83 en adelante, tuvo relación con todos los gobiernos democráticos, lo que lo hace uno de los grandes inversores nacionales, cuya diversificación en tantos rubros explica no solo un fenómeno en que la economía se encuentra cada vez más cartelizada, sino que demuestra que las grandes inversiones en el país las manejan unos pocos. Un dato de color: según las versiones más difundidas, es quien financió la creación del busto de Menem, que desde hace unos días se encuentra en Casa Rosada. Como si fuese el resultado de una apuesta macabra entre magnates, Milei salió decidido a la cancha. Una cancha ya embarrada con antorchas, con guillotinas, con montañas de piedras dispuestas a ser lanzadas, con intentos de magnicidio. La revolución libertaria estaba en marcha.
Una vez que los grandes grupos económicos decidieron aliarse con las minorías radicalizadas, la suerte ya estaba echada. En un país cuyo bien más preciado son las divisas, había que prometer dolarización. En un país que había profundizado la desigualdad en sus últimos gobiernos, había que atacar a la casta. Una vez que Horacio Rodríguez Larreta, el líder moderado del ya extinto Juntos por el Cambio, perdió las internas con Patricia Bullrich, el país daba muestras de que una radicalización de las maneras de la política no solo era aceptada, sino avalada y sostenida. La batalla cultural había dado sus frutos y una nueva derecha se encaminaba a gobernar la Argentina a través del voto democrático por primera vez en la historia. Han pasado más de 40 minutos desde que comenzamos. Si han llegado hasta aquí, queremos agradecerles por haber sostenido la atención por este tiempo. Esto fue el capítulo 1 de Con Dinero y Sin Dinero, capítulo al que hemos bautizado El nacimiento de la serpiente.